El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Es momento de entrar ya a la reflexión de hoy. Y hoy hablaremos sobre la oración eficaz. La oración eficaz vamos a tomar primera de Juan 5:15 y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. A nadie, hermanos, amigos, nos gusta un no por respuesta. No solo eso, sino que queremos respuestas ya, apresuradas, prontas. Queremos que nuestra comida salga inmediatamente. Cuando llamamos un taxi queremos que no demore mucho y además ya no nos gusta hacer filas y tampoco queremos quizás comprar yéndonos al lugar, sino lo hacemos con compras en línea o ya pasamos de frente a la sala, no queremos esperar. Y bueno, cuando se trata de un asunto más importante como es la salud de una persona que queremos que se recupere o una relación que se está muriendo o quizás queremos una respuesta a un trabajo que estamos postulando, recién ahí comenzamos a hacer una oración y miramos al cielo, recién ahí comenzamos a orar. Pero la Biblia nos explica que una de las armas para enfrentar amenazas, para obtener respuestas, para enfrentar dificultades que nos rodean y salir más que vencedores es la oración. Sin embargo, siempre nos hemos preguntado, ¿cómo hacer para que Dios responda a mis oraciones? ¿Por qué hay tanta gente orando durante tanto tiempo y sin embargo no tiene respuestas inmediatas para su vida? ¿Por qué razón? ¿Existirá tal cosa como la oración eficaz? Bueno, en esta tarde en Involucrados les presentamos algunos principios para que nuestras oraciones sean eficaces y comenzamos con la número 1. Iniciamos con la oración en el nombre de Jesús. Cuando se trata de la oración, no existe una forma mejor de acercarse a Dios. Existe una única forma, a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso cada vez que oramos lo hacemos en su nombre, porque Él ha prometido que el Padre respondería toda la oración hecha en su nombre. Amén. Y tenemos citas de la palabra que lo confirman. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre, en mi nombre, Él os dé. Amén. Y hay otra cita, entonces es importante que cuando uno ora, lo haga en el nombre del Señor. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, este es el primer requisito, en que cuando oremos lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una acción, un requisito número 2, que es que la oración esté alineada a la palabra de Dios. Hermana, ¿cómo así? ¿Cómo? No estoy entendiendo. La Biblia, entre otras cosas, es un manual que hace que la vida funcione de una manera mucho mejor. Cada mandamiento que está ahí escrito tiene una motivación detrás, acercarnos a una relación sana, más intensa con Dios y con las personas que nos rodean. Por eso, que todo lo que nosotros querramos pedir, orar y recibir debe estar alineado a la palabra. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra es para nuestro bien, hermanos. Y mientras pidamos conforme a su palabra, creemos que esa respuesta va a llegar a nosotros con un amoroso sí. No va a ser un no rotundo o un no lo mereces, pero si está alineado a su palabra va a tener como respuesta un sí o quizás un espera. Orar conforme a su palabra, hermanos, también es citar la palabra de Dios. ¿Cómo así? Usar versículos durante nuestra oración, y no solamente se hará una oración especial, sino también hará una oración eficaz. La palabra de Dios dice en Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Entonces, qué bonito, ¿no? ¿Cuántos queremos que nuestras oraciones tengan respuestas? Bueno, hasta el momento sigamos estos dos requisitos o principios. La primera dice que la oración debe iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es una oración alineada a su palabra. Seguimos compartiendo el tercer principio, la oración de fe.
La fe, como conocemos, es la certeza de que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es confiar plenamente en alguien. Y creo que esta confianza la toca el corazón de Dios cuando oye nuestras oraciones. Y esta confianza se basa en la reputación de aquel en quien creemos. Si alguien te ha fallado alguna vez, tu nivel de confianza es más bajo. Si alguien ha cumplido su palabra, su nivel de confianza es más alto. Por ende, por eso es que la fe es tan importante en nuestras oraciones y en nuestra relación con Dios. Porque nuestra fe dice de lo que pensamos acerca de nuestro Padre Celestial. Hay algo especial al orar con fe. ¿Saben qué? Activa nuestras oraciones y hace que la respuesta llegue. Y si quieren o queremos nosotros oraciones eficaces en nuestra vida, debemos empezar por creer a Dios y creer que Él nos va a responder. Es una idea genial. Nosotros pues quizás también hacer nuestro diario de oración, porque ahí tendremos las peticiones. ¿Cuántos de ustedes no a veces han copiado para que se acuerden de algo? Y es muy importante, ¿no? Si queremos que una oración sea eficaz, tomar quizá nota de las peticiones que tenemos delante del Señor, para luego poder ver de qué manera, en qué forma, en qué fecha, cómo el Señor nos ha respondido. Pues su palabra siempre nos va a sorprender y su respuesta nos va quizás a encantar, aun cuando no sepamos en qué momento va a llegar la respuesta. Pero una oración de fe hace eso, nos da respuestas que nos ayuden a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y la palabra de Dios dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. La palabra de Dios dice, creyendo. Amén. Tienes que activar tu fe. Y además Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Entonces estos requisitos, digamos, estos principios deben ayudarnos a mejorar nuestros momentos de oración. Número 1 nos decía que debe ser una oración en el nombre de Jesús, no en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Correcto, en el nombre de nuestro Padre Celestial, por supuesto que está activado y por supuesto Él nos ha dicho que va a estar con nosotros. Número 2, la oración tiene que estar alineada a la palabra, la voluntad, los planes están en la palabra del Señor. Entonces, cuando uno ora, tiene que usar la palabra. Y número 3 decía, la oración tiene que ser una oración de fe. De fe. Pero acá hay un punto importante que en el 4 nos habla y nos da a conocer lo siguiente, que debemos tener oraciones privadas. Tener una oración privada, una oración íntima con el Señor, nos da 2 razones importantes muy valiosas para nosotros. Y usted va a decir, pero ¿por qué es importante orar a solas? Número 1, nos ayuda a crear un hábito de oración. Pero número 2, nos forja en nosotros un corazón más humilde, más cercano delante del Señor. Recuerden siempre, lo que hacemos en público lo muestra la gente que nos gustaría hacer, pero lo que lo hacemos en privado, hay comunión con Dios, muestra lo que somos en realidad. Amén. Entonces la gran noticia es que podemos comenzar ahora mismo. Quizá cuántos no han tenido un momento de oración, a veces nosotros mismos, pero es necesario para poder tener oraciones eficaces. Separemos un momento, un lugar donde nos encontremos con Dios, Él, tú, solos, ahí, hablando, sin que nadie los interrumpa todos los días, para que de esa manera tengamos estas oraciones más privadas. Y lo dice Mateo 6:6, que las oraciones más íntimas, privadas, tienen un poder grande. Mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Qué preciosa palabra de Dios. Amén. De verdad, lo que experiencia podemos decir, que la oración privada, sí, Dios se oye. Amén. Muchos hemos tenido peticiones que solamente Dios las han sabido. Entonces, miren, la oración eficaz tiene estas características. Creo que todos los cristianos muchas veces, cuando no hemos tenido las fuerzas para seguir más, hemos querido tener una respuesta o simplemente hemos querido, conversar con alguien, hemos tomado a la oración. Pero hoy no estamos hablando de una oración simple, sino una oración eficaz que tiene principios que nos deben ayudar a acercarnos a Él. Y vamos por el principio número 5. La oración unida. Amén. Hay una multitud de razones, queridos hermanos, para asistir a una iglesia local y para plantarse en una casa de Dios. Pero una de esas razones que tienes que ver es con la potencia de orar con grupos de creyentes que te aman y que se pondrán de acuerdo contigo para orar cada vez que tengas necesidad de hacerlo.
Hay una experiencia espiritual que solamente se logra en grupo, así que si eres de los que prefieren no orar en grupo, hay un aspecto importante de Dios también a través de sus promesas y de una vida espiritual que te estás perdiendo. Es muy bueno la oración íntima, personal, pero también la oración unida. Por eso la Biblia dice, o incluso mucho lo hemos dicho, no, juntos somos mejores, y la palabra lo recalca. Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Entonces este requisito es muy importante. Hay oraciones personales, pero la oración unida también tiene un poder y una potencia que si nos ponemos de acuerdo, grandes cosas sucederían. Y acuérdate, Flor de Lis, de que la iglesia en el Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Amén. Entonces el poder de Dios cayó sobre aquellos que estaban allí y solo estaban 120 en la casa, en la pequeña casa. Imagínate cuántas personas estaban escuchando y el poder de Dios se maravilló. Amén. Entonces, hermanos, la oración unida es fortaleza, porque es donde la iglesia se levanta y orar y aclamar a su único Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, no olviden, por favor, y los vamos a insistir, aunque nos estén escuchando ahí en casita y nos estén reportando a usted que nos escucha, que si queremos una oración eficaz, tiene que ser en el nombre de Jesús. También debemos hacer una oración, por supuesto, con la añada la palabra de Dios. También tiene que ser una oración de fe. Si usted no cree que Dios les va a responder, entonces por gusto está orando. Número 4. Una oración privada que es muy importante para nosotros, tener una intimidad con Dios. Pero también hay una oración unida, que es la de unirnos con otros para que podamos orar, como lo decíamos al inicio, incluso por persecuciones que otros cristianos sufren. Pero también viene este requisito importante que muchos quizás están preguntando, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo oro? ¿Qué hago? ¿Qué orden sigo? Miren, una oración eficaz tiene que ser llevado al modelo de Jesucristo, al modelo de nuestro Salvador. Ese modelo máximo que para que todo creyente pues veamos a Cristo nuestro modelo. Al orar, siguiendo su ejemplo, podemos recurrir a la oración como medio para acercarnos a nuestro Padre Celestial, buscar su voluntad y fortalecernos en su presencia. Amén. Qué bonito. Gloria a Dios. Y este modelo, miren, en la Biblia vemos cómo él se apartaba de todos y disciplinadamente entraba en oración, sobre todo durante las temporadas muy significativas para él, en donde pasó unas decisiones cruciales en su vida solamente para cumplir el plan del Señor. Y entre esas decisiones importantes tenemos las siguientes. Miren, hermanos, pasó toda la noche orando a Dios para escoger a sus discípulos. Es importante, ¿no? Hay algunos que decidimos, escogemos a veces esposo, escogemos carrera a la ciega. Pero acá Jesús nos da un ejemplo, que lo pasó orando toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Es tremendo, hermano. Padre de familia que está en su hogar, antes de cualquier cosa, tiene que ser orando a nuestro Dios. Y además, oró en el Getsemaní faltando pocas horas para enfrentar la crucifixión. Amén. Esos momentos en los que a veces nos es difícil pasar una prueba, una dificultad, una pérdida, pues también es necesario seguir el modelo de Jesús. Pero también dice que se apartaba a orar después, escuche, después de sanar, liberar y hacer muchos milagros, y también lo hacía antes, porque él primero quería comunicarse con su Padre. Pero número 4, también dentro del modelo de la oración de Jesús para una oración eficaz, es que Jesús mismo enseñó cómo deben orar en Mateo 6:9 al 13, cómo deben comunicarse con el Señor, qué orden quizá pueden seguir, pero que contenga. Muchos a veces solamente tenemos una partecita de la oración, ¿no? Solo decimos, bueno, Señor, dame esto, dame eso, dame eso. Pero dentro del modelo de la oración incluye adorarle, incluye ser agradecidos, incluye orar unos por otros, no solamente pedir. Por supuesto, en la palabra de Dios, Señor, nos dio un modelo exacto de la oración, que siempre, digamos, el Padre Nuestro, ¿no? Y que está en la palabra de Dios, que está en el capítulo 6, del 9 al 13. Así que, queridos hermanos, hay un modelo que debes tú orar y para que tu oración sea eficaz. Amén. Concluyendo con esta parte de esta reflexión que es tan bonita y yo creo que nos hace meditar a nosotros como esposos, como matrimonio. Y le decimos en este dar lo siguiente: siguiendo a Jesús el único, Dios recorre al Padre buscando su presencia, obediencia y hacer su voluntad.
Él no actuaba a título personal, sino que sometía a Dios, a su Padre. Nuestro deseo es que puedas iniciar una vida de oración y que saques diariamente tu tiempo para dedicarle al Señor. Planifica un horario en tu agenda. Quizás usted diga, no, soy alguien muy ocupado, pero recuerde que nos decía, muchas cosas podemos hacer, pero el mismo Jesús tuvo tantas cosas que hacer, incluso cuando estaba en su descanso venía gente a buscarle, pero separó tiempo. Quizás nosotros podemos empezar así, 5 minutos, después un poco más, y después usted no iba a ver el reloj, iba a ver que el tiempo con el Señor pasa de una manera que no es necesario estar marcando la hora, sino que está haciendo que su oración sea eficaz. Pero no lo olvide, una oración eficaz es aquella que se hace en el nombre de Jesús, que está alineada a la palabra. No pida cosas que no están alineadas a la palabra del Señor. Y para que tu oración sea eficaz, tienes que hacerlo conforme el modelo de Cristo. Amén. Con fe y también íntimamente, pero también con otros cristianos. Padre, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta tarde has estado ayudándonos. Hemos hablado un poco acerca de la oración, cómo debemos orar por la iglesia perseguida en todo el mundo. Iglesias, hermanos que van luchando por llevar el evangelio, el reino del Señor, pero están siendo perseguidos. Y queremos orar, Señor, no solamente para que sobrevivan, sino que para que tengan ese valor de que a pesar de las pruebas, de las luchas, haya una palabra que los anime a seguir predicando el reino de los cielos. Te pedimos por aquellos hermanos, hermanas que en casa están quizás necesitando una respuesta, pero para que tengan una respuesta necesitan una oración eficaz. Que cada una de las palabras que quizás hemos podido hablar nos sirva también a nosotros, también al que escucha, al que en algún momento leyó esta palabra y que no quiere, Señor, que solamente se quede en una lectura, sino que sea la base para una oración eficaz. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los miembros de esta radio Nueva Visión, que cada momento nos ayuda a poder llegar a la gente, no solamente quizás a que escuchen una voz, a que escuchen un mensaje, sino a que todo lo que hagamos sea eficaz, Señor. Y queremos orar por las iglesias, por los hermanos, por los pastores, que muchos de ellos necesitan a veces una palabra de apoyo, una oración. Queremos orar porque, Señor, tu palabra lo dice, orando los unos por los otros, que la fe no les falte, que cuando oremos sepamos que nuestro Dios es el único que va a contestar esas oraciones, que en medio de las dificultades es el único que nos va a dar la fortaleza, pero también es el único que nos puede enseñar a orar. Tú le enseñaste a tus discípulos a orar, y tú, Señor, nos vas a enseñar a usar tu palabra para poder orar también en nuestros momentos, tanto íntimos como con la congregación. Muchos quizás digan, no, yo prefiero solamente orar yo mismo, pero hay un poder muy grande cuando dos se ponen de acuerdo y grandes cosas pasarían. Así es que te pedimos de todo corazón para que sea tu presencia, tu amor, tu misericordia el que tome el control aún de las vidas, de los matrimonios, de los jóvenes, que en medio de todo aprendamos a hacer oraciones eficaces, donde nos comuniquemos no solamente para pedir, sino para poder estar en una intimidad, en una relación personal contigo. Y por eso es que nos acercamos en esta tarde y oramos, Señor, por todos aquellos que necesitan una palabra de apoyo, por todos aquellos que están necesitando un abrazo, una sanidad en sus cuerpos físicos, emocionales, espirituales, que necesitan una palabra, Señor. Oramos por ellos. Siempre nos han dicho que para el que cree todo es posible. Solamente debemos acercarnos creyendo que tú lo vas a hacer, y el modelo que tú nos has dado, Señor, está en tu palabra. Oraste para todo, para escoger tus discípulos, aun cuando estabas por hacer esos milagros, aún para comenzar tu ministerio, siempre había una relación primeramente personal con tu Padre, y luego le querías enseñar eso a tus discípulos, y lo mismo queremos hacer nosotros, Señor. Ayúdanos, y oramos en esta tarde para que haya oraciones eficaces, y nos unimos también para que el día de mañana, también el 12 de noviembre, nos unamos a orar por la iglesia perseguida, hermanos en todo el mundo que padecen persecución a causa de Cristo. Te pedimos, Señor, por ellos, y no sabemos, Señor, que esos grupos qué problemas tendrán. Hay niños aún que
quizás pasan esas persecuciones, jóvenes, familias enteras, casas destruidas solamente porque han recibido a Cristo en su corazón. Pero hay una oración que vamos a hacerla, Señor, y queremos que nos ayudes. Y te damos gracias, Señor, por esta tarde, por habernos ayudado a estar en el programa. Bendice la vida de mis hermanos que nos han visto, nos han escuchado. Aunque se haya estado uno muy atento a tu palabra, responde las peticiones de su corazón. Te damos gracias y pidiéndote, Señor, que aún en la dificultad, en la prueba y en la angustia, nunca olviden de estar siempre atentos a orar y comunicarse contigo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, y sabemos que todas estas cosas te los pedimos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios.